por Onda, la superestación 91.5 FM de Puerto La Cruz. Este programa de frecuencia educativa llega a ustedes gracias a Vivo, diseño de soluciones para tus ambientes. Ad Academy, ayudamos a que tus hijos construyan un mejor futuro. Colegio Integral El Manglar, brindamos oportunidades de vida. Bienvenidos a este programa de frecuencia educativa del sábado 27 de abril del año 2024. Este es el programa 221 para nuestra audiencia. Como ustedes saben, el mes de abril y mayo va a estar dedicado a todo lo que tiene que ver con las emociones y el aula. Y por los micrófonos de frecuencia educativa y de Onda nos van a visitar especialistas en el área para poder aportar ideas sobre este tema que en el mundo educativo pareciera que está un poco desligado de lo que es las áreas del conocimiento y poder depender solamente de lo que sabes, pero no cómo administras tus emociones, y es importante entender eso. Fíjense, hemos desarrollado a lo largo de estos programas, iniciar el programa con frases del mundo educativo, y quiero presentarles una frase del filósofo chino Confucio, que fue hecha hace más de 2500 años, que decía así: la educación alimenta la confianza alimenta la esperanza alimenta la paz. Y ese es el proceso educativo: sembrar una semilla, unos valores, una formación para el ciudadano del mundo. Y para nosotros que estamos justo en el siglo XXI, el ciudadano del mundo, tenemos que repensarlo, tenemos que buscar alternativas. Fíjense, es importante mencionar al maravilloso equipo que trabaja con nosotros en Onda, la superestación. En la gerencia de producción, el señor Jesús Salazar; en la jefatura de producción, Stephanie Alcalá; en la grabación y edición, Hernán Zurita; en la asistencia de producción, Corina Rodríguez. Y entre los micrófonos, el profesor Víctor Pinzón, certificado de locución 59015 y productor nacional independiente 32509. Importante, tienen que ir a nuestra vitrina @OndaPLC y visitar nuestra página www.mundour.com. Vamos a una pausa y ya regresamos. De vuelta en frecuencia educativa, este sábado 27 de abril, estamos con nuestra primera invitada. Es la profesora, conocida en las redes sociales como maestra Helen, pero ella se llama maestra Helen Cárdenas. ¿Helen o Helen? Yo prefiero decir Helen. Helen, ok. Maestra Helen Cárdenas. Ella es especialista en gestión emocional de la Universidad de Nebrija, mindfulness en la infancia. Estudió también posgrado en gestión emocional en la educación de Euroinnova International Online Education, y es profesora de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Bienvenida, maestra Helen. ¿Cómo estás? Gracias Víctor, estoy muy contenta de estar aquí. Siempre lo digo cada vez que me dan la oportunidad de participar en una ventana para hablar de la educación emocional. A veces creemos que se habla mucho de esto, pero definitivamente todavía no es suficiente. Yo creo, yo comparto contigo eso, porque yo creo que hay ciertas cosas que hay que desmitificar en la educación, y una de ellas es que no se toma en cuenta el estado emocional ni de los maestros, ni de los estudiantes, ni de las familias, y no estamos preparados para leer el estado emocional. Y creo que es fundamental, porque si reconocemos que una emoción está presente en un niño, en un compañero o en una familia, podemos trabajar de manera más armónica y buscando las metas, ¿no? Fíjate, en tu experiencia, ¿por qué es tan importante gestionar las emociones para el desarrollo integral de los estudiantes? Básicamente para tener un mundo mejor del que tenemos ahora. Yo creo que basta con ver las estadísticas de violencia, para no entrar en detalle, las estadísticas de violencia a nivel mundial, para darnos cuenta de que algo no estamos haciendo bien con la gestión de la frustración, de la impotencia, de la ira, básicamente de todas esas emociones desagradables que cuando colman al ser humano, pues sacan el peor lado del ser humano. Sí, y después de salir de un proceso de pandemia que definitivamente marcó la historia contemporánea, pero también marcó a familias, a equipos de trabajo, porque al final lo que hizo la pandemia en el confinamiento fue sacar lo peor también del ser humano en algunos contextos, ¿no?
Sí, lo peor y lo mejor es que las situaciones de crisis suelen mostrar eso, un poco de qué estamos hechos, digo yo. Y no porque hayas sacado lo peor quiere decir que entonces no tengas nada bueno que dar, sino justamente de que ese de qué estamos hechos, desde mi perspectiva, tiene que ver con lo que creemos que somos muy profundamente, y eso que creemos que somos lo construimos en la infancia. Por eso es en la primera infancia especialmente, y luego a lo largo del desarrollo, que debemos trabajar la educación emocional. Fíjate, una de las cosas que hemos visto, y yo como director de un colegio, siempre estamos con una especie de radar observando que el maestro cumpla con las programaciones, las planificaciones, pero también nos damos cuenta que el maestro tiene también que ser, él tiene que ser un radar de muchas cosas que ocurren en un aula de clases. Pero el maestro alguna vez no está preparado. ¿Qué deben hacer las instituciones para generar esos espacios de formación en la gestión de las emociones? Primero es la formación personal en el propio maestro, porque si bien dices, tendríamos que tener un radar para percibir cómo están los niños, para poder ofrecer lo que necesitan, el primer radar tiene que apuntar hacia adentro, para darte cuenta de qué necesitas tú como maestro para estar en bienestar y poder percibir las emociones del otro. Pero muchas veces la mayoría de los maestros trabajan o trabajamos, porque seguro yo he estado ahí muchas veces, quizá ya no tantas, afortunadamente, pero he estado ahí muchas veces en las que trabajamos desde el automático, desde nuestras propias creencias, desde nuestros propios traumas, desde nuestras propias sombras, que hacen que podamos o que nos limitemos al momento de atender a un niño, porque aunque académicamente tengamos una formación, la verdad es que cuando un niño se enoja o llora, lo que sale es nuestra esencia, nuestra infancia. No, totalmente de acuerdo. Una de las cosas que hemos visto a lo largo de estos años es que las instituciones tienen que voltearse a dar más formación. Entiendo que el maestro, por supuesto, tiene que ser un maestro que no se forme por su propia cuenta. Yo creo que tiene que dedicarse a otra cosa. Ahora, pero un maestro que que está motivado a aprender, la institución tiene que apoyar y generar y que la institución se convierta también en los generadores de ese conocimiento, porque cuando estudiamos educación, nosotros, al menos tú que eres licenciada en educación inicial, que tienes mucho más formación en ese sentido, pero un maestro de química, un maestro de matemáticas, todo técnico, es técnico y no vio esa materia o no lo prepararon para eso. Pero también le exigimos que él tiene que ser un interlocutor integral de ese estudiante, ¿no? Entonces, creo que las instituciones tienen que cambiar y apuntar hacia otro lado, porque si no, no creo que no vamos a poder llegar a tener esos maestros preparados para gestionar las emociones. ¿Es tan difícil gestionar las emociones? Absolutamente, porque no aprendimos eso, no tuvimos un modelo para eso, nuestros padres no lo hicieron, nuestros maestros no lo hicieron. Yo con mucha esperanza creo que nuestros niños sí van a poder ser mejores maestros de lo que quizás somos nosotros, pero para nosotros esto es una tarea cuesta arriba, que imposible no, pero cuesta arriba, porque definitivamente no tenemos ese modelo. Fíjate, Helen, vamos a ir a una pausa, pero antes, tal día como hoy, el 27 de abril de 1791, nace Samuel F. Morse, inventor del telégrafo eléctrico y que inició la revolución de las comunicaciones. Entonces, vamos a una pausa y ya regresamos. De vuelta en Frecuencia Educativa de este sábado 27 de abril, estamos conversando con la maestra Helen. En las redes sociales es súper conocida, tienes una gran cantidad de seguidores, es @maestra Helen, y ella se ha formado en el ámbito que tiene que ver con el tema de la gestión de las emociones, entendiendo que primordial es verlas como un factor que amalgama. Estábamos escuchando durante estos últimos meses para desarrollarles a ustedes un programa con teoría y basamento y literatura a la doctora Begoña Ibarrola. Ella dice que las emociones son para el aprendizaje como potenciadores, porque si el maestro no conecta con las emociones, ese maestro
definitivamente no va a llegar a los estudiantes y por supuesto no va a motivarlos para que puedan seguir teniendo un aprendizaje. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los principales desafíos con los que el maestro se encuentra al momento de reconocer y abordar las emociones en los estudiantes? La falta de experiencia, la falta de formación. Es por eso que tenemos que hacer el trabajo personal, porque incluso cuando estos grandes autores como Bergoña, como Francisco Mora, que dicen que sin emoción no hay aprendizaje, a veces desde la falta de formación los profesores terminan creyendo que vamos a hacer un proyecto donde se habla sobre las emociones como conceptos básicos, la alegría, la tristeza, el miedo, etcétera, etcétera. Y no se trata propiamente, o no solo, no es que no solo se trata de hablar de estas emociones básicas, sino de emocionarme con el alumno, de poder generar un vínculo. Cuando Bergoña dice, si no conectas desde la emoción no hay aprendizaje, es porque yo necesito conectar con el otro para que el otro pueda tener la motivación y la apertura para el aprendizaje. Si no lo haces de esa manera, solo hay memorización, repetición y un poco de lo que hemos tenido en la escuela tradicional. Y la escuela tradicional técnicamente se está muriendo. Se está muriendo porque no está respondiendo a las necesidades de la formación de ese ciudadano del siglo XXI. A ver, en mi época, hace 55 años atrás, mis maestras, que eran buenas personas, pero a mí me dieron reglazos. O sea, y a mí me pusieron en un rincón. Ahora, en ese sentido, ¿cómo establecer un proceso de entender a ese niño que está allí, tal vez molesto, tal vez que disruptivo, tal vez que está generando algún comportamiento que hay que atender, si no tienes las herramientas? Ahora, te voy a hacer una pregunta, de repente a lo mejor es muy amplia, pero ¿cuáles son las estrategias o las herramientas que necesita tener ese docente para tratar de gestionar las emociones? La primera estrategia es formarte en cuanto al desarrollo del niño. Esto es muy nuevo, o sea, yo creo que es inocuo estar de repente juzgar a esas maestras de hace 55 años, porque es que la información que tenemos de cómo funciona el cerebro, la información que tenemos hoy de cómo ha funcionado el cerebro, siempre la tenemos muy recientemente. Entonces, si yo ahora, en abril del 2024, entiendo cómo funciona el cerebro del niño, ya mi forma de responder a un berrinche o a una falta de atención o a un niño que tiene un comportamiento muy disruptivo en la clase va a ser muy distinto, porque un ejemplo fácil es que tú no pondrías a un niño menor de 1 año, no lo regañarías porque no camina, porque entiendes que su cuerpo no está listo para eso. Pero cuando asimismo te formas y entiendes para qué sí está listo y para qué no está listo un cerebro de 4 años o de 14 años, porque la adolescencia también es una etapa importante a nivel cerebral, cuando entiendes cuáles son los cambios, respondes diferente. Entonces lo primero es entender el desarrollo del niño, lo segundo, o del alumno. Lo segundo es tener sensibilidad, tener la capacidad de ser generoso y entender que el niño o la otra persona nunca se está comportando desafiantemente en tu contra, sino porque hay algo que no se siente bien en él. Con esas dos cosas tenemos bastantísimo. Y al final, poder entender que ese niño también tiene un contexto y tiene una familia y tiene unos patrones de crianza. De poder entender que ese niño también responde a un ambiente, y el ambiente por lo general no es lo más digamos sano posible, ¿no? Entonces yo lo veo mucho en... Mira, permítame interrumpirte, es que justo la semana pasada estaba dando una charla sobre acompañamiento de agresividad, y yo decía, porque lo que acabas de decir me conecto allá, que cuando tenemos una planta y nos vamos el fin de semana de paseo, llegas el lunes, te quedas un día más, llegas el martes y tú no dices, ¿esta planta qué le pasa? ¿Por qué se tiene que poner así? No, te diste cuenta de que ok, le está faltando algo, es que la dejes sin agua, es que la dejes sin luz, y empiezas a acomodar el ambiente para que ella pueda florecer. Y en cambio con el niño, en vez de revisar ese ambiente, solemos siempre apuntarlo como el problema, y es eso, mirar qué hay en el entorno. Sí, yo creo que al final nosotros los docentes tenemos que convertirnos, quitarnos ese título de docente y convertirnos en acompañantes de un viaje. Y el acompañante en un viaje es el que está allí, que a lo mejor no habla, pero es el que te va a dar la brújula. Y de cierta manera, esa brújula es la que te va a inspirar al estudiante a conectarse con el aprendizaje. Porque también creo
fundamental es que el aprendizaje no depende del maestro. El aprendizaje depende netamente del niño o del joven, independientemente, y cómo se relaciona con ese conocimiento. Y en ese sentido, yo sí quiero, más o menos, que nos des unas herramientas para cómo gestionar las las emociones positivas, la alegría, el entusiasmo, la esperanza, para que esa sea nuestro norte y poder tener ese niño lo suficientemente motivado para los desafíos, ¿no? Mira, yo lo que pasa es que cada vez estoy más ajena a estas fórmulas, ¿no? A este paso 1, paso 2, paso 3, porque yo pienso que en este mismo verbo acompañar es un poco como entrar en una habitación oscura, ¿sabes? Entras a una habitación que está completamente oscura y no ves nada. Y luego, sin que haya ninguna luz, tu pupila como que se va aclarando y empiezas a darte cuenta de que ves un poquito mejor y empiezas a caminar con cuidado, como tanteando, y creo que así es ese acompañar. Pero cada niño es una habitación oscura nueva, entonces no hay un 2, 3 pasos. Sin embargo, sí hay muchas herramientas que en la práctica, de la mano con el trabajo personal, pueden ayudar. La disciplina positiva, en mi opinión, es una de las herramientas más estudiadas y probadas que nos pueden acompañar a gestionar las emociones de los niños. En el próximo segmento vamos a abordar un poco más de esto de la disciplina positiva, porque también tiene como un mito. La gente como que lo cataloga es como ser alcahueta, ¿no? Fíjense, el 27 de abril de 1896 nace Wallace Hume Carothers. Él es químico estadounidense, pero ustedes dirán, bueno, pero qué importante tiene Wallace. Bueno, Wallace fue el inventor del nylon. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos en Frecuencia Educativa de este sábado 27 de abril. Estamos conversando con la maestra Helen y todo el tema que tiene que ver con la gestión de las emociones. Estábamos hablando en el segmento anterior de la psicología positiva. Para algunos es netamente alcahuetería. Para otros es como una solución para todo. Pero yo creo hay que ser ecléctico en el sentido de poder entender que la psicología positiva es una herramienta que te facilita el poder entender y respetar al otro, pero que también el otro respete, porque hay unas normas, ¿no? Es eso, ¿no? Claro. Lo que sucede con disciplina positiva es que tiene un montón de herramientas que son muy concretas y que cuando tú revisas los libros, además están muy bien estudiadas, son muy sistemáticas. Tú entras y te dicen, primero vas a hacer esto, luego vas a hacer esto y luego vas a hacer esto otro. Y hay algunas personas que en este afán de hacer las cosas bien con los niños pueden seguir el guión, por decirlo de alguna manera, pero cuando no han logrado primero autogestionarse, seguir el guión no sirve de nada. Es como si estuviese muy enojado, pero te agachas y le dices al niño apretando los dientes de la rabia, tranquilo mi amor, yo te estoy entendiendo. El mensaje que recibe el niño no es que lo estás entendiendo, es que igualito mi papá o esta persona está molesto conmigo. Entonces, sí, es una herramienta, por eso decía, pero tiene que ir de la mano de tu propia gestión, porque es que no enseñamos lo que sabemos, lo que nosotros damos es lo que somos. Entonces hay una creencia que aplicar disciplina positiva o crianza respetuosa o crianza consciente, como quiera que llamemos a todas estas corrientes, que es ser alcahuete, como tú decías. Pero la mayoría de las veces de las personas que dicen eso lo dicen desde la desinformación, porque apenas tú abres la introducción de cualquier libro de disciplina positiva, lo que te vas a encontrar es que es una propuesta de educación o de crianza firme y amable. Entonces tienes todo un apartado de cómo mantener límites, de cómo poner límites, de cómo elegir límites y cómo ser firmes en esos límites siendo amable. La permisividad es permitir que el niño haga todo lo que quiera hacer y no es algo que se proponga. De hecho, caer en la permisividad termina siendo negligencia, va en contra de disciplina positiva. Sí, mi esposa Liamir es una creyente de toda la teoría de la psicología positiva y de la crianza afectiva. Yo soy más, como maestro de bachillerato, yo soy más de poder entender que tiene que haber un equilibrio entre lo que son los límites, porque los límites tienen que estar, porque si no, un niño de 3 años como mi hijo va a terminar siendo a la postre, como dice el juez Calatayud español, va a ser un malandro. Pero si lo vas manteniendo con firmeza, con cariño y con amor, vas a llegar a tener un ciudadano ejemplar. Entonces, fíjate,
A ver, tus herramientas de niños de 2 y 3 años funcionan en niños preadolescentes y adolescentes, cuarto, quinto año, 15, 16. Me han servido hasta con mi esposo, la verdad. Sí, te lo digo, para mí entrar en este mundo de la crianza consciente me ha llevado a, sí, desde la intención de ser mejor maestra, me ha llevado a darme cuenta de que para ser mejor maestra también tengo que ser mejor mamá, por ejemplo, y para ser mejor mamá tengo que ser mejor esposa, y para ser mejor cualquiera de estos otros roles que cumplimos en la vida, tengo que ser mejor persona. Entonces va más allá de la profesión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las premisas más importantes de disciplina positiva es conexión antes que corrección. Entonces a mí me sirve decirle a un niño de 2 años, o sea, veo que estás llorando, veo que estás súper enojado porque es la hora de regresar del parque y por eso tiraste todos los juguetes, y estoy conectando con él. Y luego corrijo. Cuando ya él, sí, estoy bravo, entonces lo abrazo, lo contengo porque soy amable, pero luego soy firme y le digo, ok, pero nos tenemos que ir igual del parque. O sea, porque tú estés bravo y llorando no nos vamos a quedar. Y porque tú estés bravo y llorando no voy a permitir que tires los juguetes. Porque como acabas de decir, yo necesito que igualmente él vaya aprendiendo una serie de normas para que pueda desarrollarse de manera eficaz en la vida, en la sociedad. Claro. Entonces yo desde primero conecto con él y luego soy firme y corrijo la acción, porque la emoción no está mal, pero la conducta sí puede ser corregible, ¿verdad? Y lo hago que recoja los juguetes, porque es lo que no hizo. Pero luego ese mismo conectar y corregir lo puedo llevar yo a un adolescente que pudo haber hecho cualquier cosa, y luego tú conectas y entiendes de por qué es que se sentía así, por qué, y luego corrige. Y lo llevo a mi casa cuando, en vez de decirle a mi marido que por qué tiene que dejar la tapa abierta, le digo, mi amor, entiendo que entraste al baño súper apurado porque venías llegando corriendo, haciéndote pipí, pero porfa, y después que ya hubo esa conexión, anda, límpiala, porque es muy desagradable sentarme así. Y me ha funcionado en todas las edades. No todas las herramientas, pero muchas sí. Hemos hablado de los niños, hemos hablado de los maestros, la familia. Cuéntame un poco en cuanto a experiencia, ¿la familia hoy día está preparada para gestionar emociones? ¿No está preparada? ¿Medio? Creo que las familias jóvenes están más dispuestas a aprender. Creo que las familias jóvenes suelen estar más dispuestas porque van entendiendo este mundo un poco más a su ritmo, ¿no? Que los quizás mayores. Sin embargo, no estamos preparados, porque si a los maestros les falta formación, ¿qué te digo yo de la familia? Y sí es un desafío bastante grande tratar de hacerles ver muchas veces eso que nosotros estamos aprendiendo a hacer en el aula. Excelente. Fíjate, el 27 de abril de 1810, Ludwig van Beethoven compone la pieza para piano para Elisa. Vamos a una pausa y ya regresamos. De vuelta en Frecuencia Educativa, este sábado 27 de abril, estamos conversando con la maestra Helen. En el segmento anterior conversábamos sobre el tema de las familias, y ahora tú dijiste algo importante: cómo darle recomendaciones a la familia para que puedan ser gestores de las emociones, y que también puedan reconocer a la escuela como un campo importante para el desarrollo y la formación de su hijo. Yo creo que lo primero que necesitamos hacer como colegio, como maestros, como cuidadores, es tener empatía. Creo que de manera tradicional ha habido esto de un poco dos bandos. Entonces están las mamás o las familias, es que las maestras tal, y luego entonces están las maestras, no, pero es que las mamás se pasan, porque, ¿sabes? Como que si fuésemos bandos distintos. Y entonces yo como maestra, lo que le propongo a mi gremio es un poco a jugar a la empatía. Porque cuando conectas primero con una mamá, con un papá, y este papá o mamá se da cuenta de que tú sí estás entendiendo lo que él está atravesando en casa con este niño que presenta desafíos, y no siente que solo le está juzgando, porque siente que solo le están criticando al hijo, que solo se lo están señalando, que lo están etiquetando. Entonces, al haber esta comunión entre dos, sí que puede haber una mayor apertura por parte de la familia cuando tú le dices, mira, sí, entiendo que pasa esto, yo quiero saber cómo lo están manejando en casa, yo quiero saber cómo se sienten ustedes con esto, qué cosas han estado haciendo, aquí hemos practicado esto y nos ha funcionado, y hacerles sentir que somos un equipo, porque básicamente, aunque tengan la edad que tengan, nosotros los maestros o las escuelas somos quienes estamos co-criando a esas personas que son hijos de esta familia, ¿sí? Claro. Y que la familia también pueda entender
que va a ir madurando a lo largo de la formación de su hijo. A mí me ha tocado, como gerente educativo, tener a familias que han sido muy, pero muy difíciles de poder establecer una conversación. Pero en la medida que ese niño va creciendo, va madurando, la familia también va madurando. Y al final, cuando se gradúan, tienes a otra persona, porque han visto los cambios, porque han visto. Pero sí es importante, no sé, en cuanto a tu experiencia, maestra Helen, ¿cómo lograr tener familias ganadas a lo que hace la escuela? Primero, insisto, que hay que ser muy empático, pero también hay que soltar un poco respecto a yo no puedo salvar a todos los niños. Yo creo que como maestro, y te debe pasar como director cuando tienes alguna situación difícil con algún niño del tipo que sea, estos casos que nos presentan como retos en la vida profesional, que uno quisiera hacer muchísimo por ellos y quisieras que las familias entiendan todo lo que tú entiendes o todo lo que tú haces por ellos. Y creo que nos viene bien soltar esa carga de creer que venimos a salvarlos. Sí que podemos ser unos salvavidas en la vida de muchos niños, pero no creer que podemos serlo en la vida de todos. Y hay familias que, por ejemplo, como maestra me ha pasado, quizá en mi año escolar lo he dado todo por el niño o por la niña y no logro ganarme esa familia. Pero ese trabajo, yo me quedo con la satisfacción de que primero hice lo que tenía que hacer aunque no tuviese el apoyo de ellos. Y segundo, en un año siguiente, cuando el niño, como tú decías, bien va madurando y bien ellos van digiriendo todo esto que está haciendo esta persona, este niño, porque pasa algo importante, que cuando tú quieres tener un hijo, no sé, yo digo que desde adolescente, tú te imaginas cómo quieres que sea esa persona, ese niñito, quieres que le guste esto, te imaginas que va a ser de una manera u otra. Y si ese niño es muy distinto a lo que tú te imaginaste, hay una especie de duelo. Entonces te cuesta que la maestra te diga que tu hijo es así o asado porque tú no quieres aceptar eso. Y hay una especie de duelo con que no es el que yo soñé, es este otro que es el que es. Entonces, para mí, lograr trabajar con esa familia, lograr ganarse de esa familia, es sí ser empático, pero también ser empático desde el yo sé que no me estás entendiendo y yo sigo dando lo mejor por el niño porque el niño lo merece. Y en algún momento más adelante llegará su momento. Un mensaje final a todos nuestros oyentes que son maestros, directores, mamás, papás, pero especialmente el docente. ¿Qué es lo que debe hacer el docente para poder formarse empíricamente o autodidácticamente? Yo diría que mi recomendación así magna para los maestros de la edad que sea que trabajen es que recuerden cómo fue su experiencia escolar. Creo que conectarte con tu experiencia escolar es importantísimo si lo haces consciente, el cómo te gustaría haber sido acompañado en tu infancia o en tu adolescencia. Muchas veces hacemos chistes de lo terrible que nos fue en el bachillerato, de lo terrible que fue nuestra escuela, pero luego estamos repitiendo lo mismo con los niños. Entonces creo que conectar con cómo me hubiese gustado a mí ser acompañado en la escuela puede ser un buen paso para empezar a acompañar con más sensibilidad en este momento. Muchas gracias por estar en Frecuencia Educativa, maestra Helen. Para nosotros fue un honor tenerte acá y que compartieras con nuestra audiencia tus conocimientos. De esta manera hemos llegado al final del programa 221 de Frecuencia Educativa. Trabajamos para ustedes en la gerencia de producción Jesús Salazar, en la jefatura de producción Stephanie Alcalá, en la grabación y edición Hernán Zurita, en la asistencia de producción Corina Rodríguez y ante los micrófonos del profesor Víctor Pinzón, certificado de locución 59015 y productor nacional independiente 32509. Por favor, no deje ir a nuestra vitrina @ondapdc y visitar nuestra página web www.mundour.com. Dios los bendiga, nos escuchamos el próximo sábado. Este programa de Frecuencia Educativa llegó a ustedes gracias a Vivo, diseño de soluciones para tus ambientes. Ad Academy, ayudamos a que tus hijos construyan un mejor futuro. Colegio Integral El Manglar, brindamos oportunidades de vida.